Lucas siempre había sido un joven reservado, un chico de 17 años que prefería los libros y la tranquilidad de su habitación a las fiestas y los deportes. Era inteligente, maduro para su edad, pero había algo en su vida que lo hacía sentir diferente. Ese algo era su relación con la profesora de literatura, Alejandra, una mujer de 34 años que parecía verlo no solo como un estudiante, sino como alguien mucho más importante. Todo comenzó de forma inocente, o al menos así lo pensaban ambos. Las largas conversaciones sobre poesía y literatura se convirtieron en charlas sobre la vida, los sueños e incluso sus frustraciones. La conexión era innegable, y antes de que pudieran detenerse, se habían enamorado. Alejandra luchaba contra la culpa, sabiendo que cruzar esa línea con un alumno era un error. Pero había algo en Lucas que la atrapaba, algo que no podía ignorar. A pesar de todo, mantuvieron su relación en secreto, hasta el día en que Lucas cumplió 18 años. Fue entonces cuando Alejandra tomó una decisión impulsiva. Se casarían en secreto. Ambos sabían que esto desataría un escándalo si alguien se enteraba, pero el amor les cegaba, o al menos eso creían. La ceremonia fue sencilla, en una pequeña capilla fuera de la ciudad, solo ellos dos y un testigo desconocido. Se prometieron amor eterno, pensando que el mundo no podría destruir lo que sentían, pero lo que ocurrió después fue lo que nadie esperaba. Tras la boda, la verdad comenzó a salir a la luz de maneras inesperadas. Al regresar al pueblo, un rumor comenzó a extenderse. Nadie sabía exactamente cómo había comenzado, pero pronto las miradas de curiosidad y los susurros en los pasillos de la escuela se convirtieron en gritos de escándalo. Un estudiante había oído a Lucas hablar por teléfono con Alejandra, mencionando su reciente matrimonio. La noticia llegó a los oídos del director y luego, sin control, a los padres de Lucas. El caos no tardó en apoderarse de sus vidas. Los padres de Lucas, desconsolados y furiosos, se presentaron en la casa de Alejandra, exigiendo explicaciones. Alejandra, atrapada entre el miedo y el amor, intentó defenderse, pero cada palabra que decía solo empeoraba las cosas. La comunidad escolar se dividió. Algunos la veían como una depredadora, mientras que otros culpaban a Lucas por haber roto el corazón de su familia. Pero la mayor sorpresa estaba aún por llegar. Una noche, mientras Lucas dormía, Alejandra revisó su correo electrónico y encontró un mensaje anónimo que cambiaría todo. Sabes que esto no es solo un escándalo. Hay algo mucho más oscuro que él no sabe. Algo que destruirá todo lo que habéis construido. Prepárate. Asustada y confundida, Alejandra intentó ignorarlo. Sin embargo, días después, comenzó a notar comportamientos extraños en Lucas. Su humor cambiaba de forma impredecible, pasando de la alegría a la ira en cuestión de segundos. Empezó a tener pesadillas recurrentes, en las que gritaba el nombre de una mujer desconocida. Las cosas no mejoraron cuando Lucas comenzó a hablar de recuerdos que no parecían suyos, sino de alguien más. Preocupada, Alejandra lo llevó a un psicólogo, pensando que todo el estrés de la situación podría estar afectándolo. Pero lo que descubrieron fue aterrador. Lucas no estaba experimentando una simple crisis emocional. Había comenzado a recordar fragmentos de una vida pasada, una vida en la que había estado casado con una mujer que había muerto trágicamente. Y lo más inquietante era que esa mujer tenía un parecido alarmante con Alejandra. A medida que Lucas profundizaba en sus recuerdos, las piezas comenzaron a encajar. En su vida pasada, había sido un hombre mayor, casado con una mujer mucho más joven, una mujer que había muerto en circunstancias misteriosas. Y ahora, como si el destino estuviera jugando una broma cruel, Lucas había vuelto a vivir esa historia, pero esta vez, los roles se habían invertido. La verdad detrás de su conexión con Alejandra era más oscura y compleja de lo que ninguno de los dos había imaginado. No se trataba solo de una relación prohibida entre un estudiante y su profesora. Era una reencarnación de un amor trágico que estaba destinado a repetirse,
una y otra vez. Lo que sucedió después de la boda conmocionó no solo a su familia, sino a todos los que los conocían. La revelación de estos recuerdos pasados trajo consigo un caos aún mayor, pues mientras Lucas luchaba por comprender quién era realmente, Alejandra se dio cuenta de que su vida y su amor estaban atrapados en un ciclo que parecía inquebrantable. Mientras los recuerdos de Lucas se volvían más intensos, comenzaron a suceder cosas inexplicables en su casa. Sombras que se movían en la noche, voces que llamaban desde el pasado, y una sensación de que algo o alguien estaba observándolos, esperando el momento adecuado para actuar. Alejandra se dio cuenta de que este no era un simple matrimonio entre un joven y su profesora. Era la continuación de una tragedia que no había sido resuelta. Decididos a romper el ciclo, Lucas y Alejandra emprendieron una búsqueda desesperada para descubrir la verdad detrás de la misteriosa muerte de la mujer en su vida pasada, con la esperanza de encontrar la paz y evitar que la historia se repitiera una vez más. A medida que Lucas y Alejandra se adentraban en la búsqueda de respuestas, sus vidas comenzaron a desmoronarse rápidamente. La presión externa era insoportable. La escuela había suspendido a Alejandra indefinidamente, mientras la comunidad la juzgaba sin piedad. Lucas, por su parte, dejó de asistir a clases, incapaz de lidiar con las miradas acusadoras y las preguntas incómodas. Pero ambos sabían que lo que realmente importaba ahora no era el escándalo, sino desentrañar los oscuros secretos que habían emergido. Una tarde, mientras revisaban antiguas fotografías y documentos en el desván de la vieja casa familiar de Lucas, encontraron algo que los estremeció. Un diario, cubierto de polvo y olvidado entre cajas, pertenecía a una mujer llamada Mariana, la primera esposa de un antepasado lejano de Lucas. En sus páginas, Mariana relataba cómo su vida junto a un hombre mayor había sido maravillosa al principio, pero pronto se transformó en una pesadilla. El diario narraba cómo ese hombre, del que no se mencionaba el nombre, había comenzado a cambiar drásticamente. Se volvía celoso, posesivo, y pronto empezó a tener comportamientos violentos. Mariana escribió en las últimas páginas, con una letra temblorosa, sobre la creciente paranoia de su esposo, quien creía que ella lo engañaba. A medida que las entradas del diario avanzaban, la situación se volvía más oscura y aterradora, hasta que las últimas palabras escritas eran: «No puedo escapar de él. Está decidido a matarme, aunque dice que si no puede tenerme, nadie más lo hará». Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer esas palabras, y cuando alzó la vista hacia Lucas, vio en sus ojos una mezcla de confusión y miedo. Algo resonaba dentro de él, algo que no podía explicar, pero que le resultaba familiar. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Lucas, cerrando el diario lentamente. «¿Crees que estoy recordando esto? ¿Esta vida pasada?» Alejandra se quedó en silencio por un momento, sin saber qué decir. Todo parecía demasiado fantástico, pero los hechos ante ellos eran innegables. Mientras ella reflexionaba, Lucas comenzó a experimentar una extraña sensación de déjà vu, como si estuviera reviviendo todo lo que había leído. Lo que sucedió después fue aún más inquietante. Esa noche, mientras dormían, Lucas se despertó en medio de la oscuridad, su respiración acelerada y su piel empapada en sudor frío. Sentía una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que estaba seguro de que estaba allí, observándolo. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la ventana. El viento sacudía las ramas de los árboles afuera, pero lo que vio no tenía nada que ver con la tormenta exterior. Reflejado en el cristal de la ventana, pudo ver a Mariana, la mujer del diario, mirándolo desde la oscuridad con una expresión de desesperación en su rostro. Lucas gritó y despertó a Alejandra, quien corrió hacia él. «Lucas, ¿qué pasa?» Pero cuando Lucas trató de explicar lo que había visto, Mariana ya no estaba allí.
Alejandra lo miró con preocupación, pero también con un miedo creciente. «Algo está mal, Lucas», susurró. «Esto no es solo una historia de una vida pasada. Esto nos está siguiendo». Desesperados, buscaron la ayuda de un experto en lo paranormal, un hombre llamado Tomás, conocido por su habilidad para comunicarse con espíritus y resolver misterios antiguos. Tomás escuchó con atención la historia de Lucas y Alejandra, asintiendo en silencio mientras ellos narraban los extraños eventos que habían estado sucediendo. Después de un largo momento, habló en voz baja. «Están atrapados en un ciclo kármico. Este amor trágico ha sido condenado a repetirse, vida tras vida, y parece que esta vez ustedes son las piezas principales de esta historia». Alejandra, aún escéptica, preguntó: «¿Hay alguna manera de romper este ciclo? No queremos terminar como ellos». Tomás los miró con seriedad. «No será fácil, pero hay una manera. Deben descubrir cómo murió Mariana realmente y quién fue responsable. Solo así podrán liberar a su espíritu y cerrar el ciclo». Así comenzó una carrera contrarreloj para descubrir la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas a bibliotecas antiguas, archivos municipales y entrevistas con descendientes de familias que habían vivido en el pueblo durante generaciones. Lo que descubrieron fue que Mariana no había muerto por causas naturales, ni en un accidente, como la historia oficial sugería. Había sido asesinada, pero su asesino nunca había sido encontrado. Lo más inquietante era que todas las pruebas apuntaban a un nombre, el de su propio esposo, el antepasado de Lucas. Esa revelación cayó sobre ellos como una pesada losa. Lucas comenzó a experimentar recuerdos aún más vívidos de su vida pasada, pero esta vez no como la víctima. En esos recuerdos se veía a sí mismo, o más bien al hombre que había sido en otra vida, levantando una mano para silenciar a Mariana de una vez por todas. Se veía a sí mismo lleno de furia, lleno de celos, y en ese momento supo que había sido él quien la había matado. «Soy yo», murmuró Lucas una noche, mientras estaba sentado junto a Alejandra en su pequeña sala de estar. «Fui yo quien la mató. No puedo escapar de lo que fui». Alejandra lo miró, tratando de procesar lo que acababa de decir. «Pero no eres esa persona, Lucas. No ahora. No eres el hombre que hizo eso». «Pero lo fui», insistió Lucas, con el miedo reflejado en su rostro. «¿Y si está destinado a suceder de nuevo? ¿Y si el ciclo nunca se rompe? ¿Y si...?» «Eso no va a pasar», interrumpió Alejandra, tomando sus manos con firmeza. «Vamos a encontrar una manera. No eres esa persona. No puedes dejar que el pasado controle quién eres ahora». Pero Lucas no estaba tan seguro, y cuanto más intentaban buscar una solución, más sentían que el destino estaba jugando en su contra. Las visiones de Mariana se hicieron más frecuentes, más insistentes. Los sueños de Lucas eran cada vez más oscuros, hasta que una noche algo rompió la calma en su hogar. Unos golpes violentos resonaron en la puerta de la casa. Ambos se levantaron alarmados, pero cuando Lucas abrió la puerta, no había nadie allí, solo el eco de los golpes y un frío que helaba los huesos. Alejandra y Lucas se miraron, el miedo latente en sus ojos, pero antes de que pudieran decir algo, los golpes volvieron, esta vez más fuertes, como si algo o alguien quisiera abrir la puerta a la fuerza. El frío en la casa se hizo palpable y el aire parecía detenerse a su alrededor. Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras Lucas, con las manos temblorosas, cerraba la puerta de golpe, bloqueando el acceso. «¿Qué está pasando?» «Swing», susurró Alejandra, abrazándose a sí misma para combatir el frío. «Es Mariana», dijo Lucas con la voz quebrada. «Ella no va a detenerse hasta que descubramos la verdad completa. Sabe que estamos cerca, pero también quiere que pague por lo que hice en otra vida». Alejandra negó con la cabeza, tratando de mantenerse firme. «No puede ser así.
No tienes que pagar por algo que ocurrió en el pasado. Tienes que perdonarte, Lucas. No eres esa persona. Pero Lucas no estaba seguro de poder hacerlo. Las sombras de su vida pasada lo perseguían, y cada vez más sentía que estaba atrapado en una espiral sin salida, como si estuviera destinado a repetir los mismos errores. Esa misma noche, ambos decidieron buscar a Tomás, el experto en lo paranormal, para una última intervención. Si no podían resolverlo solos, al menos necesitaban entender qué era lo que realmente quería el espíritu de Mariana. Cuando llegaron a la modesta casa de Tomás, él ya los estaba esperando, como si supiera que vendrían. Los hizo pasar a una pequeña sala llena de velas y amuletos colgados de las paredes. El ambiente era pesado, cargado de una energía indescriptible. Alejandra sintió que le faltaba el aire, pero Lucas, a pesar de todo, se mantuvo firme. «Están en peligro», dijo Tomás apenas se sentaron. «El espíritu de Mariana ha tomado fuerza. Está buscando venganza, pero no por la razón que creen». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandra, su voz temblorosa. Tomás los miró con seriedad. Mariana no solo fue asesinada por el hombre que Lucas fue en su vida pasada. Hubo alguien más involucrado, alguien que manipuló los eventos. Mariana no fue la única víctima. Lucas, en tu vida pasada, tú también fuiste engañado. Lucas parpadeó, incrédulo. ¿Engañado? ¿Por quién? Tomás sacó un viejo libro de tapas gastadas y lo abrió, buscando algo específico. «Aquí», dijo, señalando un pasaje en latín. «El ciclo de reencarnación al que están atados fue creado por una maldición antigua. Ambos fueron condenados a repetir este destino por la traición de un tercero, alguien que deseaba destruirlos a ambos». Alejandra y Lucas se miraron, perplejos. «¿Quién pudo haber hecho algo así?», preguntó Alejandra. Tomás tomó una respiración profunda. Alguien que conocía el poder de la magia antigua y los secretos del alma. Alguien que, en cada vida, ha intentado asegurarse de que ninguno de ustedes dos pueda encontrar la paz. La revelación cayó sobre ellos como una losa. No era solo una historia de amor trágico y asesinato, sino algo mucho más oscuro. Alguien había manipulado sus vidas desde el principio, asegurándose de que nunca pudieran escapar de este ciclo. «¿Y quién es esa persona ahora?», preguntó Lucas, su voz cargada de miedo y frustración. Tomás cerró los ojos por un momento, concentrándose. «Esa persona está cerca de ustedes, muy cerca. Pero hay una manera de detener este ciclo, de enfrentarse a esa persona y liberar a Mariana de su ira». «¿Cómo?», insistió Alejandra. Tomás los miró a ambos. «Tienen que enfrentarse al origen del mal, juntos. Si pueden desenmascarar al responsable y romper la maldición antes de que se complete otro ciclo, podrán liberarse. Pero será peligroso. El espíritu de Mariana está cada vez más cerca de tomar el control total de la situación». El viaje para encontrar al verdadero culpable los llevó a un lugar inesperado. El propio abuelo de Lucas, un hombre de avanzada edad que vivía solo en las afueras del pueblo. Siempre había sido amable y cariñoso con Lucas, pero tras las recientes revelaciones, empezaron a sospechar que él podría estar involucrado de alguna manera. Había ciertos detalles en su historia familiar que no encajaban, pequeños secretos que siempre parecían rodearlo. Cuando llegaron a la vieja casa del abuelo de Lucas, la sensación de inquietud era palpable. Algo oscuro se escondía detrás de las paredes de esa casa. «Hay algo aquí», murmuró Alejandra mientras entraban en la sala de estar. «Puedo sentirlo». El abuelo de Lucas, un hombre de ojos claros y manos temblorosas, los recibió con una sonrisa, pero Lucas notó que había algo diferente en él, algo que no había visto antes. La amabilidad en su rostro parecía forzada, como una máscara que estaba a punto de caerse. «Lucas, Alejandra, qué sorpresa», dijo con una sonrisa. «¿Qué los trae por aquí?». Lucas, aún tembloroso por la tensión acumulada, fue directo al punto.
Sabemos lo de Mariana, abuelo. Sabemos lo que ocurrió. El rostro del abuelo cambió, y por un breve segundo, una expresión de temor cruzó sus ojos. ¿De qué estás hablando, Lucas? Sabemos sobre la maldición. Sabemos que hay alguien manipulando nuestras vidas, repitiendo este ciclo de muerte, y creemos que tú sabes más de lo que dices. El abuelo se quedó en silencio, pero su rostro lo delataba. El sudor comenzó a correr por su frente mientras sus manos temblaban más de lo normal. Alejandra dio un paso adelante. Por favor, si sabes algo, tienes que decirnos. No podemos seguir viviendo así. Tenemos que romper este ciclo. Finalmente, el anciano suspiró, cerrando los ojos con dolor. No fue mi intención, Lucas. No sabía que llegaría tan lejos. ¿Qué hiciste?, exigió Lucas, su voz temblando de ira. Mariana, ella era mi amor en otra vida. No podía soportar perderla, pero cuando se casó contigo en esa vida pasada, enloquecí de celos. Encontré un antiguo hechizo que me permitiría maldecirlos a ambos para que, en cada vida, siguieran separados. Pensé que si no podía tenerla, al menos ninguno de ustedes podría. Lucas retrocedió, horrorizado. ¿Tú nos maldijiste? ¿Nos condenaste a esto por celos? El abuelo asintió, lágrimas llenando sus ojos. Lo hice, y lo he lamentado todos estos años, pero no puedo deshacer lo que hice. Alejandra sintió una mezcla de rabia y compasión. El hombre que estaba delante de ellos había causado todo este dolor, pero al mismo tiempo parecía ser solo una sombra de lo que alguna vez fue. Hay una manera de detenerlo, dijo Tomás, quien había seguido a la pareja en silencio. Debes romper el lazo de sangre que mantiene la maldición activa. Solo tú puedes hacerlo. El abuelo asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Lo haré, pero después de esto, no sé si podré vivir con lo que hice. Esa misma noche, en un ritual llevado a cabo por Tomás, el abuelo de Lucas rompió el vínculo que mantenía la maldición viva, liberando a Mariana de su sufrimiento y permitiendo que el ciclo de reencarnaciones finalmente terminara. Pero el precio fue alto. El abuelo de Lucas, devastado por la culpa, decidió alejarse de la familia para siempre, desapareciendo de sus vidas. Lucas y Alejandra, por fin libres de la oscuridad que los había perseguido, comenzaron a reconstruir sus vidas. Aunque el dolor y los recuerdos de sus vidas pasadas nunca desaparecerían del todo, sabían que ahora tenían una oportunidad real de vivir en paz. Con la maldición rota, Lucas y Alejandra sintieron un peso enorme desaparecer de sus corazones. Sin embargo, las cicatrices del pasado seguían presentes en ambos, visibles en los pequeños gestos, en las miradas furtivas y en las noches en que Lucas despertaba de sus sueños, aún perturbado por los recuerdos de una vida que no era suya, pero que había experimentado como si lo fuera. Alejandra, por su parte, también lidiaba con el miedo de lo que el futuro les deparaba. Aunque la maldición había sido levantada, la incertidumbre aún rondaba sus vidas. Sabían que debían reconstruir no solo su relación, sino también su confianza en el mundo que los rodeaba. El escándalo por su matrimonio seguía vivo en el pueblo, y las miradas de juicio no se desvanecerían tan fácilmente. Para muchos, la historia de amor entre un estudiante y su profesora seguía siendo un tema tabú, algo difícil de olvidar. Pero Lucas y Alejandra decidieron que no podían seguir viviendo a la sombra del juicio de los demás. Juntos, tomaron la decisión de mudarse a una nueva ciudad, lejos de los rumores y del pasado que los había atormentado. Encontraron una pequeña casa en un lugar tranquilo, donde nadie los conocía y donde podrían empezar de nuevo. Al principio, todo parecía mejorar. Lucas había comenzado a estudiar en la universidad y se dedicaba a sus estudios con pasión, mientras Alejandra encontraba un nuevo trabajo como editora en una revista literaria. Sus días transcurrían en calma, lejos de las sombras del pasado, y por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían el control de sus vidas. Sin embargo,
esa paz no duraría mucho. Un día, mientras revisaba antiguos papeles en su nuevo despacho, Alejandra encontró algo que la dejó paralizada. Un recorte de periódico, olvidado entre sus cosas, que hablaba de la misteriosa muerte de Mariana, la mujer que había marcado la vida pasada de Lucas. El artículo estaba fechado muchos años atrás, pero algo en las palabras del texto la perturbaba profundamente. Mariana Kovalenko fue encontrada muerta en circunstancias sospechosas en su hogar. Aunque la causa oficial de la muerte fue declarada como accidente, varios testigos afirman haber escuchado gritos la noche de su fallecimiento. La investigación fue cerrada rápidamente, pero las preguntas sobre su muerte siguen sin respuesta. El apellido Kovalenko resonó en la mente de Alejandra como una campana de advertencia. Esa noche, cuando Lucas regresó de la universidad, ella le mostró el recorte de periódico. «Lucas, creo que aún no sabemos toda la verdad», dijo con la voz cargada de preocupación. «El abuelo rompió la maldición, pero siento que todavía queda algo más. Mariana. Su muerte fue demasiado misteriosa, y creo que podría estar relacionada con más de lo que imaginamos». Lucas miró el recorte, con la confusión pintada en su rostro. «¿Qué estás diciendo? ¿Que la maldición no ha terminado?» «No lo sé», respondió Alejandra, tomando una profunda respiración. «Pero creo que hay algo más que no hemos descubierto. Algo relacionado con el pasado de tu familia y con Mariana». Decidieron seguir investigando, a pesar de que sus corazones anhelaban dejar todo atrás. Algo en el recorte los impulsaba a buscar respuestas. Así, comenzaron a visitar archivos históricos y bibliotecas antiguas, tratando de desenterrar cualquier pista que los llevara a descubrir la verdad detrás de la muerte de Mariana. Después de semanas de búsqueda, encontraron un documento olvidado en un archivo policial cerrado al público. Era un informe que hablaba sobre la familia Kovalenko, mencionando que Mariana no solo había muerto bajo circunstancias sospechosas, sino que había estado involucrada en una investigación secreta sobre cultos ocultistas en Europa del Este. Al parecer, su familia había estado relacionada con prácticas prohibidas de magia antigua, que habían sido suprimidas por el gobierno en ese entonces. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Alejandra mientras leía el informe. Mariana no solo fue una víctima de su esposo celoso. Hay algo oscuro en su linaje, algo que nunca salió a la luz. «¿Crees que esa magia antigua pudo haber sido la causa de la maldición?», preguntó Lucas, su mente intentando procesar la magnitud de lo que estaban descubriendo. «Es posible», respondió Alejandra. «Pero si es cierto, significa que el ciclo de tragedia no comenzó solo por celos o traición. Hay fuerzas más poderosas detrás de todo esto, fuerzas que pueden seguir presentes». A medida que investigaban más, encontraron que el linaje de Mariana estaba relacionado con un antiguo culto dedicado a un oscuro ritual conocido como el Fénix Eterno, una práctica que buscaba la inmortalidad a través de la reencarnación cíclica. Este ritual condenaba a los involucrados a revivir sus tragedias una y otra vez, a menos que alguien rompiera el ciclo de forma definitiva. Lucas y Alejandra se dieron cuenta de que la maldición que los había perseguido no era solo personal, sino que formaba parte de algo mucho más grande. Si no encontraban una manera de destruir el ritual del Fénix Eterno, el ciclo de tragedia no solo los afectaría a ellos, sino a futuras generaciones. «Tenemos que detener esto de una vez por todas», dijo Lucas decidido. «No podemos permitir que esto continúe, no solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después de nosotros». Con la ayuda de Tomás, decidieron regresar al lugar donde había comenzado todo, la tumba de Mariana. Sabían que solo allí podrían enfrentarse a las fuerzas que habían perpetuado la maldición y finalmente liberarse del pasado. En una fría noche de invierno, se encontraron frente a la tumba de Mariana, con Tomás a su lado.
quien había preparado un ritual final para deshacer la magia que había mantenido el ciclo vivo durante tanto tiempo. El viento helado aullaba a su alrededor, mientras las velas que habían colocado alrededor de la tumba se balanceaban, luchando por mantenerse encendidas. «Esta es nuestra única oportunidad», les dijo Tomás mientras comenzaba a recitar las antiguas palabras del ritual. «Una vez que iniciemos esto, no habrá vuelta atrás. Si fallamos, el ciclo se repetirá, y no habrá manera de detenerlo». Lucas y Alejandra se tomaron de las manos, sus corazones latiendo al unísono mientras Tomás continuaba el conjuro. Pero justo cuando el ritual parecía estar funcionando, una ráfaga de viento apagó todas las velas, sumiéndolos en una oscuridad total. De repente, una sombra salió de la tumba de Mariana. Era una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas encendidas. Era Mariana, o lo que quedaba de ella, envuelta en la ira y el sufrimiento acumulados durante siglos. «No los dejaré ir», gritó la figura, su voz resonando como un trueno en la noche. «Este ciclo es eterno. Nadie puede escapar de él». Tomás levantó la mano, intentando contener el espíritu, pero Mariana avanzaba hacia Lucas y Alejandra con una furia descontrolada. El viento soplaba más fuerte y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Lucas, lleno de miedo, sintió que algo despertaba dentro de él. Recordó los fragmentos de su vida pasada, la furia y el dolor que habían llevado a la tragedia. Pero esta vez, algo era diferente. No era el mismo hombre que había sido antes. Sabía que podía cambiar el curso de la historia. «¡No!», gritó Lucas, avanzando hacia el espíritu de Mariana. «No seguiremos este ciclo. Te libero, Mariana. Ya no tienes que sufrir más». La sombra se detuvo, su figura temblando en la oscuridad. Durante unos momentos, el silencio cayó sobre ellos. Luego, la sombra de Mariana comenzó a desvanecerse lentamente, como si finalmente encontrara la paz que tanto había buscado. Las velas se volvieron a encender solas y el viento se calmó. Lucas y Alejandra, agotados pero aliviados, se abrazaron mientras la figura de Mariana desaparecía en la nada. «Lo hemos hecho», susurró Alejandra con lágrimas en los ojos. «Hemos roto el ciclo». Tomás asintió, agotado, pero satisfecho. Finalmente están libres. Con el ciclo roto, Lucas y Alejandra regresaron a casa sabiendo que por primera vez su futuro era verdaderamente suyo. Y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, sabían que habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. El amor que los unía, ahora sin maldiciones ni sombras del pasado, era más fuerte que nunca.